¿Qué tal, amigos de la cuadrilla de Tu Dinero? Estamos en un nuevo vídeo, estamos llevándoos contenido, intentando que sea de alcance, interesante y que sea, que aporte mucho para todos vosotros, y lo hacemos en esta ocasión también en verano. Y además hoy con un invitado que yo conocí ya hace algún tiempo y que, bueno, la verdad que tengo que felicitarme porque ha crecido muchísimo en estos últimos años, concretamente en el último año y medio, podríamos decir. Lo ha hecho de una manera meteórica y además con muchas razones, porque el contenido que tiene es muy bueno, los consejos que da son extraordinarios, y huelga decir que los invitados que lleva a su canal también. Hablo de Carlos García. ¿Está, señor? Hola Luis Fer, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer, de verdad, y un privilegio el poder tenerte en este canal en el que, bueno, pues nos dirigimos a todos los amigos de la comunidad de Tu Dinero Nunca Duerme, de nuestro programa en Es Radio y en Libertad Digital, que poco a poco va creciendo y en donde queremos dar un plus, ¿no? Algo más de lo que ofrecemos ya en el programa, y nos pareció que este canal sería quizá la vía más directa, mejor para llegar ahí. En la descripción vais a encontrar no solo el canal de Carlos García, que es Inversión Dividendos. Para todo el que no lo sepa, que será muy poquitos, pues acudan a él porque van a encontrar vídeos de extraordinaria calidad y además, bueno, pues unos invitados y unos temas pues muy interesantes para todo lo que tiene que ver con cultura financiera y con esto que nos suele congregar a nosotros, esa pasión por la inversión, por construir un patrimonio y hacerlo de una manera pues sensata, basado en consejos de largo plazo, en conocimiento, en ampliación de cultura financiera, que a fin de cuentas es lo que todos tratamos de hacer aquí cada vez que acudimos a este canal, a cualquier otro. Carlos, quiero darte la enhorabuena en primer lugar porque has construido un canal muy interesante, traes contenidos de primera calidad, lo haces además desde una óptica, la de la inversión en dividendos, que tiene sus amantes y sus detractores. Y bueno, pues oye, aún colocándote a un lado de esa balanza, pues estás consiguiendo grandes cosas, ¿no? Así que mi más sincera enhorabuena. Ya estás por encima de los 300.000 suscriptores, ¿verdad? Sí, acabamos de superar los 300.000 y, bueno, lo primero, darte las gracias, Luis Fernando, por esta oportunidad de estar en la cuadrilla de Tu Dinero. Estoy suscrito a vuestro canal y una de las primeras entrevistas que tenéis en Inversión Dividendos es con Luis Fernando Quintero. Fue una de esas entrevistas que ayudó a crecer bastante el canal. Y efectivamente, como dices, el canal está más enfocado en la inversión por dividendos, estamos a este lado de la balanza, pero una de las características y que yo creo que quizás es clave del crecimiento que ha tenido el canal y del apoyo y de la repercusión que está teniendo, es que yo procuro, y de hecho lo hago, no me centro solo en los dividendos, que sí, porque a mí me está funcionando esta estrategia, pero también traigo invitados que abarcan cualquier tipo de inversión. Desde, bueno, por ejemplo, estuviste tú, que no eres muy dividendero, y otros invitados también incluso de ciertas empresas como Indexa, Invesme, etcétera, que cada uno va aportando un poquito su granito de arena y entre todos vamos incrementando esta cultura financiera, que al final es lo importante, ¿no? Invertir, bien sea por dividendos o bien sea con fondos indexados, gestión activa, pero el caso es despertar esta educación financiera que la tenemos lamentablemente un poquito con bajo nivel en España, vamos a decirlo así, y creo que entre todos lo vamos consiguiendo. Tu grano de arena empieza a ser ya montañita, insisto, por ese gran éxito del canal. Por cierto, para ayudar al nuestro a que siga suscribiéndose la gente, ya saben que pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que les avisen de cada uno de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Ya les adelanto alguna novedad. A partir de septiembre el canal va a tomar un poquito de velocidad de crucero, cosa que nos hacía falta, y bueno, pues estamos muy ilusionados porque es un proyecto que nos gusta mucho. Carlos, ¿cómo empezaste en el mundo de la inversión tú y concretamente ¿por qué te lanzaste a hacerte tus granjas de empresas a las que ir ordeñando poquito a poco? Muy bien, pues fíjate, yo cuando empecé a trabajar en Salesforce hace ya 8 años y medio, Salesforce es una empresa americana de software. Pues me apunté al programa de acciones para los empleados. Ellos te van dando ciertas acciones con un precio un poquito mejor que el de mercado y se empezaron a acumular y yo veía, bueno, pues que iba teniendo cierto dinero en acciones de mi propia empresa y ese dinero, ese patrimonio iba creciendo
decrecía, volvía a crecer, decrecía. Yo decía, jolín, esto está muy bien porque me dan acciones, pero psicológicamente me pongo muy nervioso porque un día tengo 10, al otro tengo 8, luego de repente 11 y luego otra vez 7. Y fue ahí que cuando ya fui acumulando parte de estas acciones, una cantidad más o menos interesante, dije, bueno, voy a interesarme un poquito más por esto de la inversión, que hasta ese momento no le había hecho caso. Había tenido el camino, vamos a decirlo, estándar de una persona española, de, tienes tus estudios, trabajas, te compras un coche, luego te hipotecas y ya está. Lo único que hacía era irme quitando la hipoteca poco a poco y hasta ahí. No invertía, no conocía el mundo de la inversión, ya no por dividendos, sino en general. Cuando ya empecé a tener este capital en acciones de mi propia empresa, dije, ostras, esto está muy interesante, pero ya te digo, para mí estas inversiones, vamos a decir las growth o value, psicológicamente no se ajustaban muy bien porque tan pronto un año lo veía con un capital, al siguiente me bajaba, luego me volvía a subir. Sabías que tenías que soportar caídas puntuales del 40 o del Sí. 50% y eso no iba con tu carácter. No iba conmigo, me ponía muy nervioso. Psicológicamente era algo que me afectaba. Entonces empecé como a investigar. Digo, bueno, vamos a ver si hay alguna otra manera de estar invertido en bolsa que está bastante interesante, pero que sea como más tranquila, que vaya más conmigo. Entonces me topé con 2 libros, uno de Josan Jarque, que es inspiracional, Vivir de las rentas, y otro de Gregorio Hernández, que es como un libro de educación, es un libro de educación financiera, es un tocho bastante grande así, de invertir en bolsa a largo plazo por dividendos, y esos 2 libros fueron los que me hicieron clic, y a partir de ahí, pues nada, fui interesándome más por los aristócratas del dividendo de Estados Unidos, fui aprendiendo un poquito más cómo analizar empresas, etcétera, y a partir de ahí evolucioné y cambié a toda esta inversión por dividendos, donde yo sí que selecciono las empresas, pero yo también intenté dedicarme al análisis fundamental y lo veía muy complicado para mí. Entonces ahora me apoyo en otras personas o en otras empresas que ya hacen esos análisis y yo simplemente de las empresas que ellos valoran como buenas, pues ya voy seleccionando en función de industrias, en función de precios, etcétera. Y esto empieza a funcionar y con el interés compuesto, después de tantos años ya invirtiendo, pues ya se va notando. Lo malo del interés compuesto siempre decimos son los primeros años, pues hay alguno que puede desesperarse y decir, esto tan bonito del interés compuesto, la octava maravilla del mundo, o en fin, y va muy lento, pero es verdad que poquito a poco, al principio parece que no se va notando, pero cuando empiezas a meterle la variable T, la variable del tiempo, va haciendo su trabajo. ¿Cuál ha sido quizá el momento de mayores dudas cuando empezaste a invertir? ¿Esas caídas que tenían las acciones que te dejaban de tu empresa? ¿O ya una vez que decidiste lanzarte a la inversión en dividendos, no sé, la selección de compañías, tuviste algunos errores de bulto dentro de tu cartera que tuviste que corregir? Digamos, ¿cuáles han sido esas que al final no dejan de ser cicatrices de las que aprendemos? Y compartiéndolas al final también se le enseña a mucha gente. Exactamente, yo creo que se aprende haciendo las cosas. Está muy bien leerte los libros, prepararte, pero al final ya tienes que lanzarte a invertir y tú poco a poco te vas conociendo y los errores que tenemos al principio, mi consejo aquí sería invierte poquito al principio porque aunque creas que sabes, no sabes. Lo que más me costó a mí o lo que me creó dudas, volviendo a tu pregunta, es yo al principio me iba mucho a empresas con un yield muy alto, con un retorno por inversión altísimo, porque se me iban los ojos. Me acuerdo una que era un centro de outlets en Estados Unidos, una empresa de outlets residenciales en Estados Unidos, como la Rozas Village o algo así, para aterrizarlo aquí, que daba un 15% de yield. Y dije, pero ¿cómo la gente puede comprar empresas que les dan un 1 o un 2 si tienes esta que te da un 15? ¿Viste esto? Sí, sí. Y ahí fui de cabeza. Nada, a los 3-4 meses cortaron el dividendo. Y eso fue lo que al principio dices, ostras, esto que dicen en todos los libros, en toda la información que voy leyendo, es verdad. O sea, hay que tener cuidado, no te puede cegar el yield. Y eso lo aprendes al principio, como te estás formando a lo que empiezas a invertir, aprendes de esa manera. Entonces, eso sí que me generó alguna duda en los Excels que todos quizás nos hacemos alguna vez para ir viendo cómo va evolucionando todo, pues
ves que no es tan sencillo, que un 15% es una auténtica locura. Pero luego vas aprendiendo, sabes que hay que comprar empresas que sean buenas, establecidas, que pueden tener un yield inicial bajito, pero que si lo van incrementando bastante con doble dígito a lo largo del tiempo, pues en una serie de años vas a tener un yield on cost, solo que te ha costado muy elevado. Y bueno, poco a poco, incluso con estos fallos, lo que tú has dicho, el interés compuesto, la variable T del tiempo, hace que eso sea exponencial y que vaya creciendo. La variable del capital inicial no es exponencial. Por lo tanto, no depende tanto del presupuesto, del dinero que tú puedas poner, sino del tiempo. Cuanto más tiempo estés invertido, mejor. Y esto aplica al interés compuesto, aplica a todas las inversiones. Por dividendos yo lo noto, pero por fondos indexados o las inversiones que vosotros tengáis, Luis Fer, seguro que es cuestión de tiempo que la cosa vaya creciendo. Si la economía crece, esto lo decís mucho en el programa, si la economía crece y nosotros estamos en la economía, a largo plazo nos va a ir bien. Eso prácticamente se podría asegurar, entre comillas. Al programa hemos traído gente como Jorge Siro, a quien conocerás seguro. Sí, le conozco muy bien, sí. Que invierte también por dividendos. Y hemos traído a otros invitados, perdonadme ahora porque no recuerdo en este caso el nombre, porque no me acuerdo si fue en la primera o la segunda temporada de Tu Dinero Nunca Duerme, vino de la mano de Value School, eso sí que lo recuerdo, y era un inversor que, igual que tú o que Jorge, arrancaron un poco su camino en el mundo de la inversión, quizá con un objetivo muy claro, porque al final cuando uno invierte en dividendos piensa en invertir en algo que le vaya dando rentas y que antes o después prácticamente le otorgue la independencia financiera. Es decir, tú cuando ya tienes una cartera que gracias al interés compuesto ya el ahorro sistemático y el ir haciendo aportaciones sistemáticas te va empezando a dar unas rentas que en un momento determinado pues, te permiten la independencia. Y dices, oye, si aquí ya todos los meses puedo disponer de tanto, ¿por qué voy a seguir trabajando? ¿No? Pues, sí, podría vivir de ello. Pero la reflexión a la que llegó este invitado que tuvimos fue que, independientemente de que ese planteamiento es cierto y que es una estrategia que es muy satisfactoria porque, digamos, el retorno lo puedes ir viendo enseguida, él llegó a la conclusión de que, analizando de manera fundamental muy bien las compañías, el retorno que podrías llegar a obtener por la plusvalía de la propia acción, es decir, la estrategia que puedan estar haciendo ahora mismo los fondos Value o los fondos Growth o los fondos Quality, a largo plazo termina siendo más rentable, esto era lo que defendía este inversor, que la propia inversión en dividendos, y que él lo había experimentado, que en un momento determinado de su carrera, si lo podemos llamar así como inversor, aunque era un inversor particular, no era profesional, llegó a esa conclusión. ¿Entiendes esta conclusión a la que llegó este inversor? ¿Te parece que es muy difícil porque tienes que ser un gran analista para superar, digamos, las rentabilidades que pueda estar obteniendo un inversor como tú, ¿no? Con la estrategia de dividendos? ¿Cómo lo analizas? Al programa hemos traído gente como Jorge Siro, a quien conocerás seguro. Sí, le conozco muy bien, sí. Que invierte también por dividendos. Y hemos traído a otros invitados, perdonadme ahora porque no recuerdo en este caso el nombre, porque no me acuerdo si fue en la primera o la segunda temporada de Tu Dinero Nunca Duerme, vino de la mano de Value School, eso sí que lo recuerdo, y era un inversor que, igual que tú o que Jorge, arrancaron un poco su camino en el mundo de la inversión, quizá con un objetivo muy claro, porque al final cuando uno invierte en dividendos piensa en invertir en algo que le vaya dando rentas y que antes o después prácticamente le otorgue la independencia financiera. Es decir, tú cuando ya tienes una cartera que gracias al interés compuesto ya el ahorro sistemático y el ir haciendo aportaciones sistemáticas te va empezando a dar unas rentas que en un momento determinado pues, te permiten la independencia. Y dices, oye, si aquí ya todos los meses puedo disponer de tanto, ¿por qué voy a seguir trabajando? ¿No? Pues, sí, podría vivir de ello. Pero la reflexión a la que llegó este invitado que tuvimos fue que, independientemente de que ese planteamiento es cierto y que es una estrategia que es muy satisfactoria porque, digamos, el retorno lo puedes ir viendo enseguida, él llegó a la conclusión de que, analizando de manera fundamental muy bien las compañías, el retorno que podrías llegar a obtener por la plusvalía de la propia acción, es decir, la estrategia que puedan estar haciendo ahora mismo los fondos Value o los fondos Growth o los fondos Quality, a largo plazo termina siendo más rentable, esto era lo que defendía este inversor, que la propia inversión en dividendos. A ver, bueno, varios puntos aquí. Uno sí que me parece más difícil y sobre todo más estresante por lo que hemos comentado de que ver cómo la cotización sube y baja psicológicamente, y la psicología es muy importante en la vida en general, pero en la inversión en particular. En cambio, cuando tú vas recibiendo rentas, digamos que te aíslas un poquito del precio, está bien que suba, lógicamente, a largo plazo la cotización, pero te quedas tranquilo. Si hay alguna caída, no te afecta demasiado. Y luego, dos, si a él le funciona, perfecto, pero
llegará el momento, y esto yo también ya lo pienso, fíjate, todavía somos jóvenes, Luis, pero yo pienso en el momento de la sucesión, menos, ¿vale? Al A ver, menos menos. De dejar un legado a nuestros hijos. Y lo bueno de la cartera por dividendos, que no tienes que vender cuando te jubiles para ir disfrutando de lo seguir conseguido. ordeñando. Claro, porque la leche efectivamente te va a seguir llegando y las cotizaciones van a seguir evolucionando a lo largo del tiempo. Y es más, cuando esa cartera pase a tus hijos o a quien la herede, el precio de compra suyo va a ser el precio de ese momento de las acciones, no el precio al que nosotros la compramos. Y luego, tercer punto muy interesante para que veas que yo no me cierro solo a los dividendos. Geraldine Weiss, que es la dama del dividendo que falleció hace poquito, precisamente fundó o creó en 1966 su empresa donde, bueno, va mandando información de ciertas empresas interesantes y ella combina ambos mundos, el mundo value, comprar barato y vender caro, y el mundo dividendos. De tal manera que ella como que te da pistas, o ella lo que hacía era comprar empresas que estaban undervalue en ese momento porque tenía un dividendo muy alto, pero que en un ciclo que podía ser de 3, 4, 5 años, depende de cada empresa, llegaban a estar overvalue, y en ese momento ella sí que recomendaba vender para materializar las ganancias y comprar empresas undervalue. Es decir, mezclaba el value de comprar barato, entre comillas, y vender Era una caro. estrategia en dividendos, pero value. Exacto, era un mix de las dos. Ella iba viviendo de los dividendos, pero la mezclaba con el value para decir, vale, y de estas empresas que tienes en tu cartera, hay varias que ya están caras, entre comillas, por sus beneficios, por fundamentales, esas véndelas y compra otras empresas buenas, pero que en este momento están baratas. Entonces, así lo aceleras. Lo que pasa es que ahí ya tienes que estar dedicando más tiempo a la inversión, y yo por mi modelo de vida no tengo mucho tiempo para la inversión ahora mismo, y esa es otra de las ventajas de invertir por dividendos en empresas buenas, ¿vale? Que digamos que es bastante sencillo. Y es más, si no tienes tiempo es bueno porque no cometes errores. Cuanto menos toques la cartera a largo plazo, yo creo que eso va funcionando solo, a no ser de que veas una empresa que es que va a desaparecer o que tiene una crisis muy grande, ahí tienes que plantearte si la vendes. Decisiones hay que tomar, sí, decisiones hay que tomar. Sí, a mí es Eso curioso que hay mucha gente, sobre todo en el ámbito del trabajo, allí en el radio, que dice, pero tú estarás al tanto de lo que hace el IBEX todos los días. Hombre, pues por deformación profesional sí, pero porque tengo que estar pendiente. Digo, pero vamos, yo les digo, pero mis inversiones yo no las... O sea, reparo una o dos veces al año, generalmente solo una, y en verano, cuando suelo tener una semana en la que los niños están con los abuelos y entonces tengo más tiempo para poder estar reposado haciendo otras cosas en casa, y en esos días es cuando me acerco un poco a cómo tengo la cartera, qué está haciendo cada uno de los fondos que tengo en cartera, y ahí es cuando, bueno, pues modifico igual las aportaciones, meto un poquito más de peso en unas, en otras, o si tengo algún fondo que le tenía un poco monitorizado, echo un vistazo y si veo que puedo, pues voy ampliando un poco la cartera. Aunque no me obsesiona hacer una cartera muy grande de fondos de inversión, y reconozco que la estrategia en dividendos cada día le veo más alternativas. Pero vamos a volver al génesis, si quieres. Vale. A mí hay una cosa que siempre me gusta explicar, que es el momento, parafraseando a un gran amigo mío, de las epifanías, ¿no? Del día en el que te das cuenta, como has dicho tú antes, ¿no? Me hizo un chip en la cabeza, un clic en la cabeza, y dije, ahí va, pero si esto es una maravilla, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta tú o qué fue lo que te hizo pensar esto de la inversión es para mí y es infinitamente más sencillo de lo que me creía, de lo que pensaba? Bueno, hay como dos fases, ¿vale? Todo es a raíz de yo empezar a ser tener... propietario de la empresa que te contrataba. Correcto. Como la empresa ofrecía esto, tú lo típico, preguntas a compañeros, oye, ¿tú vas a decir que sí a estas aportaciones? Sí, sí, claro, yo y todo lo que nos puedan dar yo, vale, bueno, pues venga, vamos para allá. Y ves que en ese momento la inversión, vamos a decir que sería, bueno, Salesforce ha sido más growth que value, o sea, en esto que es comprar y vender, ha crecido muchísimo. Sí. Y tú ahí te vas, o sea, empiezas a pensar, jolín, pues esto que me van dando, que aunque sea poco, claro, luego crece tanto,
pues esto de invertir parece que tiene sentido, ¿no? Porque tú pones cierto capital y va creciendo. Eso para mí fue el primer clic, diciendo, jolines, pues esto de la inversión ni me lo había planteado, porque yo lo único que hacía era, pues eso, con las nóminas, pues a la hipoteca y poco más. Y dije, joder, pues a lo mejor tiene sentido también pensar en este otro lado de inversión, de no poner todo lo que es a la hipoteca, sino parte a invertir y que eso vaya creciendo. Ese fue como el primer clic, que no me lo había planteado nunca. Y el segundo fue cuando ya empecé a investigar otros tipos de inversión quizás más tranquilos para mí, pues eso, a través de fondos indexados también, o a través de ETFs de dividendos para yo no tener que andar seleccionando empresas, que también eso genera un poquito de estrés. Y cuando lo vi y empiezas a leer y luego me topé, sobre todo con los libros de Gregorio, que te lo explica paso a paso y que esto va funcionando, y Gregorio empezó a invertir, no lo sé, en los 80, en los 90, y que a él le había funcionado, dije, ostras, con la fórmula del interés compuesto y con todo lo demás, ahí me hizo clic y dije, ostras, esto tiene buena pinta, vamos a ir investigando hasta el fondo y ¿no? Empiezas a conocer a otra gente que también ha invertido, que no somos muchos, ahora más con toda esta difusión, Luisfer, pero hace 8 años tampoco te creas que éramos muchos. Yo en mi trabajo era de los pocos que invertía por dividendos casi seguro. Y nada, poco a poco No, tú vas fíjate viendo que nosotros cómo va funcionando. Cuando propusimos hace 6 años el programa de Tu dinero nunca duerme allí en Es Radio, recuerdo que, ay, no, fantástico, muy bien. Y había alguno que decía, ¿quién va a escuchar esto? O sea, aquí a 4 tíos que están locos por el tema de la inversión y expertos, y quién, pues mira, oye, al final, efectivamente, incluso mucho compañero de la radio se ha venido enganchando, ¿no? a este mundo. Exactamente. Para aquellos que nos estén escuchando y les guste todo lo que estás contando del mundo de la inversión en dividendos, aparte de que tienen que visitar tu canal y tienen que ver todos los contenidos y suscribirse y darle a la campanita y absolutamente todo, ¿qué 3 consejos les darías para empezar? O sea, mira, ¿quieres aprender a hacer esto que hago yo? Mira, lo primero que tienes que hacer es leerte a Gregorio. Y luego, ¿qué más tienes que hacer? Vale. Bueno, ese es como el consejo fundamental base, pero bueno. A ver, el primer consejo, antes de invertir en dividendos es plantearte tu vida. Eso es lo primero de todo. ¿Tú cómo quieres verte de aquí a 10 años, 15, 20 años? ¿Quieres tratar de poder escapar de la carrera de la rata, la famosa, que te entra más dinero y lo gastas? ¿Quieres vivir más tranquilo? ¿Trabajar con menos presión? Si es que sí, hay un camino que es la inversión. No vemos si es por dividendos o es de otra manera. Pero la inversión es una faceta en la vida. Joder, esto suena muy filosófico, pero es que es verdad. Es que tiene mucha filosofía. Pero es que tiene de filosofía. Igual que ir al gimnasio para sentirte mejor, pues la inversión lo que vas a hacer es que estás trabajando para que tu yo futuro y tu familia tengáis un mayor confort vital, vamos a decirlo así, que no estéis tan preocupados en el tema económico, pero tienes que empezar desde ahora y tienes que formarte. Entonces, sería planteamiento vital. Oye, ¿quieres mejorar financieramente, económicamente? Que es muy importante, aunque la gente no quiera hablar del dinero, sí o no. Si quieres mejorar, tienes que invertir. Entonces, eso sería como el consejo número 1. Luego, para invertir, hay varias opciones, tienes que formarte, será el segundo punto, y para formarte tienes que ver qué maneras hay de invertir y cuál se ajusta a ti. Psicológicamente es muy importante estar preparado, saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de estas inversiones. Y yo os puedo decir que la inversión por dividendos es muy sencilla, tienes que saber lo básico, tienes que formarte siempre, tienes que formarte por lo menos un mínimo. Invertir por dividendos es bastante sencillo, incluso hay ETFs que tú ya ni siquiera tienes que decidir qué empresas comprar, sino que le vas echando al ETF como si fuese un fondo de inversión pasivo. Y luego el tercer punto quizá le diría, psicológicamente también tienes que estar preparado y tienes que verte en situaciones, por ejemplo, cuando pasó el COVID, yo lo supe capear bastante bien porque estaba convencido, me leí los libros de Gregorio uno tras otro y estaba súper convencido y no tuve problemas, sino que incluso aproveché para comprar más, pero psicológicamente tienes que estar
preparado para caídas que va a haber y tienes que saber que va a haber caídas. Y tienes que saber también que los primeros años, porque el interés compuesto no le ha dado tiempo a funcionar, parece que eso no tiene, o sea, no te está aportando nada y que digamos que estás desaprovechando ese capital cuando podrías tener unas mejores vacaciones, etcétera. Pero que a partir de los años, no lo sé, 7, 8, eso empieza a crecer mucho y se nota. Y esos son un poquito los tips. No sé si he dado 3 o he dado 7. No, me ha encantado el primero, ¿no? El segundo es muy habitual. Nosotros, como bien sabes, tenemos el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo que hacemos con otra comunidad fantástica de locos de Wall Street con los que colaboramos mucho. Y tenemos otros cursos. Tenemos el curso del Despertador con Value School, que también es un curso, la verdad que es más cortito, es bastante más barato. No tiene foro, no tiene una serie de cosas que sí que tienen el de Invertir con Cabeza, pero es una buena píldora de inicio para desasnarse, para eso que ha dicho para Carlos, abrir los ojos. Eso es, para tomar conciencia. El despertador es más precisamente eso. Decías tú, tiene que conocerse a sí mismo, tiene que hacerse un examen de conciencia y decir a dónde quiero llegar yo. Bueno, pues para poder hacerlo, este curso también funciona muy bien. Luego tenemos en la misma web de la cuadrilla, ya tenemos algunas ofertas formativas gratuitas, cortitas, igual, que pretenden ir despertando el interés. Sobre todo, claro, hay mucha gente, decías tú, Carlos, para escapar de la carrera de la rata tienes que plantear. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que primero no sabe que vive en esa carrera de la rata y segundo que cree que es una especie de castigo divino que nos afecta a todo el mundo o a todo el mundo de un determinado estrato social. Con lo cual, nunca ha tenido la inquietud de darse cuenta de que incluso él puede salir de esa carrera de la rata y que lo único que le hace falta es un examen de conciencia, un poquito de conocimiento y disciplina. Y ahora mismo hay porque yo siempre digo, tenemos una cantidad de información y de formación en redes sociales, en canales como el tuyo, como La Cuadrilla, como el canal que tiene Locos, como canales amigos de Carlos Galán, si lo que nos gusta es la inversión en inmobiliario, Estebaranz, que vamos a decir, del gran maestro Estebaranz, ¿no? Con el exitazo que tiene con su propio canal y con sus cursos. Tenemos mucho, pero sí es verdad que un poco lo que intentamos hacer algunos es aglutinar lo mejor de cada casa e intentar dar la información, digamos, ordenada para que todo aquel que acuda a ella no tenga que ir picoteando de aquí, entonces cometiendo los errores de allá hasta que los entiende y los vuelve a juntar, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que nos podemos felicitar, Carlos, de que estamos en un momento en el que, gracias precisamente a herramientas como este tipo de canales, cada vez más gente empieza a interesarse por esto, que a fin de cuentas lo que pretende es que cada uno de nosotros gane espacios de libertad y, como tú decías, tener una vida futura algo más confortable, ¿no? Eso es. En tu caso con los dividendos, en el mío con los retornos de los fondos de los fondos de inversión. Y sobre todo, claro, hay mucha gente, decías tú, Carlos, para escapar de la carrera de la rata tienes que plantear. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que hay mucha gente que primero no sabe que vive en esa carrera de la rata y segundo que cree que es una especie de castigo divino que nos afecta a todo el mundo o a todo el mundo de un determinado estrato social. Con lo cual, nunca ha tenido la inquietud de darse cuenta de que incluso él puede salir de esa carrera de la rata y que lo único que le hace falta es un examen de conciencia, un poquito de conocimiento y disciplina. Y ahora mismo hay porque yo siempre digo, tenemos una cantidad de información y de formación en redes sociales, en canales como el tuyo, como La Cuadrilla, como el canal que tiene Locos, como canales amigos de Carlos Galán, si lo que nos gusta es la inversión en inmobiliario, Estebaranz, que vamos a decir, del gran maestro Estebaranz, ¿no? Con el exitazo que tiene con su propio canal y con sus cursos. Tenemos mucho, pero sí es verdad que un poco lo que intentamos hacer algunos es aglutinar lo mejor de cada casa e intentar dar la información, digamos, ordenada para que todo aquel que acuda a ella no tenga que ir picoteando de aquí, entonces cometiendo los errores de allá hasta que los entiende y los vuelve a juntar, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que nos podemos felicitar, Carlos, de que estamos en un momento en el que, gracias precisamente a herramientas como este tipo de canales, cada vez más gente empieza a interesarse por esto, que a fin de cuentas lo que pretende es que cada uno de nosotros gane espacios de libertad y, como tú decías, tener una vida futura algo más confortable, ¿no? Eso es. En tu caso con los dividendos, en el mío con los retornos de los fondos de inversión. ¿Cuál dirías que es? A ver, vamos a jugar aquí a Monopoly malo. Yo hago mi examen de conciencia, como diría un marxista, hago ¿cómo era?
¿cómo lo llaman ellos? Lo de la reflexión, no, la autocrítica. Hago mi propia autocrítica a la inversión en fondos a largo plazo. Digo, vale, está muy bien, pero reconozco que esa pata de las rentas que van llegando sin que tú te des cuenta, digamos, no la tengo, ¿no? No tengo todavía unas rentas que me permitan mes a mes en mi trabajo, pues empezar a desahogarme más. Simplemente pues voy viendo que el capital, el patrimonio que voy teniendo va creciendo y lo va haciendo a buen ritmo y además pues veo que está muy bien colocado y tal. Si tuvieras que poner un pero a la inversión en dividendos, ¿cuál sería? Te pongo... a ver, sí. No, a ver, matemáticamente los dividendos tenemos siempre, cada vez que los cobramos, tenemos a nuestro socio vital, que es Hacienda, que se lleva su parte. Y de ahí no podemos salir, eso es así. Yo no estoy seguro de que incluso teniendo a este socio, matemáticamente la fórmula del interés compuesto nos penalice mucho más que la inversión, vamos a decirlo, value, donde no se van repartiendo dividendos, porque en esa inversión también va a haber empresas, porque las va a haber y que son muy buenas, que reparten dividendos. Yo no sé muy bien cómo, no acabo de entender el porcentaje que no nos retorna de esos dividendos que reparten las empresas. Pero yo diría que lo más negativo de los dividendos es que nos los van dando, de la emisión por dividendos nos los van dando y pasamos por caja. Y de ahí no nos podemos escapar. Y además en empresas... El dividendo, no la plusvalía de la empresa, esa la mantienes, ¿sí, no? Esa la difieres fiscalmente. Sí, en teoría la difiero in eternis, porque no la voy a vender nunca, a no ser de que la empresa deje de ser de calidad, ahí ya nos lo planteamos. Pero sí, yo creo que es eso, que el tema de Hacienda es lo más complicado, los impuestos. Es lo más complicado. Bueno, no quiero que nos vayamos mucho más, es verano, la gente tampoco se va a liar 2 horas a ver una entrevista de 2 horas, pero para terminar, no sé, 2 deseos, uno a corto plazo y uno a largo. ¿Qué deseo tienes para lo que queda de año? Y cuáles son los objetivos que te vas marcando más para el medio plazo. Vamos a ver, muy buena pregunta, Luis Fer. A ver, a corto plazo, todo el proyecto de inversión dividendos, porque ya no es solo un canal de YouTube, sino que tiene mucha más enjundia de lo que aparece por detrás. A corto plazo, que eso se vaya automatizando y que me deje un poquito más de tiempo libre, ¿vale? Porque llevo unos meses últimos que esto es una locura. Te debes a tu audiencia, señor, y a tus suscriptores. Sí, exactamente. Yo me debo, pero poco a poco. Tienes que descansar un poco, sí. Sí, justo nada más. Después de esta entrevista ya nos lanzamos a descansar. Y a largo plazo, nada, que la cartera, en lo que es ya estrictamente de inversión, que la cartera siga evolucionando, porque la tengo en máximos ahora mismo, la cotización está en máximos, porque aunque yo invierto por dividendos, a mí también me gusta ver la cartera en verde. Está en máximos absolutos. Y ya digo que yo no le hago mucho caso porque no tengo tiempo. Entonces, a largo plazo, que eso vaya creciendo este año, que tenga más dividendos, que ya los voy a tener que los años pasados, y que de aquí a no muchos años, pues ya tenga ese confort del que hablamos, aunque siga trabajando porque me debo a la audiencia, como bien dices. Pues nosotros te seguiremos disfrutando, Carlos, en tu canal y en todas las veces que tengas a bien pasarte por el nuestro, que no será la primera vez que lo hagas y de verdad espero que podamos seguir colaborando y disfrutando mucho de ti a lo largo de estos últimos años, los últimos y los que vienen por delante. Carlos, no te molesto más. Muchas gracias de verdad por querer pasarte por nuestro canal y bueno, que el tiempo y la vida nos pongan muchas veces juntos, bien por pantalla, bien en esas quedadas que hacemos, bien en quedadas que montéis vosotros, en definitiva, que podamos seguir haciendo crecer esta comunidad, que el interés por la inversión se extienda cada vez por más gente, más personas y que la bendición del interés compuesto toque con su varita cada vez a más gente, ¿no? Y a más carteras de las de cuero que bien nos iba a venir a todos, desde luego, en nuestro país. Por eso será bueno para la inversión, será bueno para la industria, será bueno para el país, será bueno para las cuentas públicas porque conseguiremos descargar de la presión que tiene el sistema y, en definitiva, nos convertiremos todos en personas un poquito más felices. Así que espero que así sea. Que así sea, Luis Fernando. Muchas gracias y volveré en cuanto tú me lo digas. Perfecto. Pues ahora de momento vete de vacaciones que bien te lo has ganado. Pásalo muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Chao. Y a todos ustedes, suscríbanse, campanita, también a Inversión en Dividendos, vean todos los enlaces que les hemos puesto en la descripción y por favor, pásenlo muy bien este veranito, ya saben, se ponen el vídeo, lo escuchan, aprenden de Inversión en Dividendos, se compran el libro de Gregorio y nos vemos muy pronto en el próximo contenido. Hasta la próxima.